Estamos continuando hablando sobre el orgullo versus la humildad. Y en el tema de hoy vamos a estar analizando una historia que parece increíble. ¿Será posible que aún caminando con Jesús podamos ser orgullosos? Quédate con nosotros para analizar este tema en esta edición de Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a esta edición de Estudiemos Juntos. Estamos estudiando la lección número 3, Orgullo versus Humildad. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo con todos tus contactos. Seguimos hablando sobre el orgullo y la humildad, y hoy acá con Sammy y con Joel seguimos hablando. Vamos a continuar ahora donde nos quedamos, hablando de la parábola del publicano y el fariseo, y vamos a estar entrando entonces en un tema, como mencioné ahora, de que puede ser posible que estemos caminando con Jesús y todavía ser orgullosos. Eso pareciera una contradicción, pero vamos a ver lo que nos enseña la Biblia y cómo, vamos a terminar el programa de hoy, cómo podemos entonces lograr vencer el orgullo y ser humildes. Vamos a comenzar con oración. Queremos recordarles antes de la oración los 2 discipulados orgánicos que se aproximan. Tenemos un EDO en México, ahora en mayo. Aquí en la pantalla puedes ver el website donde puedes ir para ver la información. Y en junio del 2 al 7 también tenemos un EDO en Puerto Rico de jóvenes, el primer EDO de jóvenes internacional. Así que le pedimos a toda nuestra gente de Puerto Rico que comparte esta información con todas las personas en sus iglesias, con sus familiares, sus amigos. Y si vives en otro país, obviamente estás invitado porque es internacional para que puedas atender a este evento de jóvenes. Está entre la edad de 14 a 35 años. Te pedimos que te suscribas si quieres vivir una experiencia que va a cambiar tu vida y va a marcar un antes y un después. Así que para más información ve este website o contacta también a nuestra secretaria de iglesia, Jennifer Sanabria. Muy bien, vamos a orar. Joel, ¿pudieras comenzar orando tú hoy? Querido Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos des tu Santo Espíritu para que en el diálogo podamos conocerte mejor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como mencionamos, estamos continuando con la lección número 3, Orgullo versus Humildad, y nos quedamos hablando sobre la parábola del publicano y el fariseo, y vimos que el publicano llegó en un momento de crisis al templo a orar buscando a Dios. El fariseo evidentemente no estaba por ninguna crisis y fue al templo no a buscar a Dios, a aparentar que buscaba a Dios, pero fue para que los demás vieran y escucharan, porque evidentemente me parece que la oración era en voz alta, sí. Para que los demás escucharan lo bueno que le era y todo lo que hacía, o sea, para que se fijaran en él. Y quiero terminar con esa historia hablando sobre el versículo Lucas 18, vamos al versículo 14. Yo les digo que este volvió a su casa, hablando del publicano. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. ¿Qué es justificación? Según la Biblia y según la palabra que usa el griego aquí, la palabra en el griego para justificado es inocente, libre, justo. Me llamó la atención la palabra libre, porque me parece que la persona orgullosa lleva una carga muy pesada. ¿Por qué? Porque está comparándose todo el tiempo. O sea, no vive libre. Vive tratando de superar lo que hizo ayer. Sí, de impresionar. De impresionar constantemente. Y eso a la larga o la corta es un peso para ti. O sea, ¿cuánto tiempo puedes vivir aparentando y pretendiendo ser algo? Por eso, tarde o temprano, la persona orgullosa, los verdaderos colores, como decimos, van a salir. Porque no vas a poder aguantar el peso que eso trae. Y cuando salen los verdaderos colores, hay una crisis tan grande que algunos hasta se suicidan. O sea, porque no pueden soportar el hecho de haber proyectado una imagen de perfección tan grande y que les hayan descubierto un error. Y por eso al fariseo le es tan difícil reconocer. Y si no terminan quitándose la vida, terminan quitándole la vida a otros. Es total. Al que está... Al que lo ven como menor que ellos. La culpa, la autojustificación, la alimentan culpando a otros. Correcto. Porque así ellos sienten alivio de su culpabilidad. Es todo inconsciente, es un mecanismo psicológico, claro, inconsciente, ¿no? Y me gusta que estamos diciendo esto porque realmente, lamentablemente, en el cristianismo hoy en día se ve tanto esto. Personas que llevan en iglesias en posiciones de liderazgo muchos años y comienzan literalmente una campaña de persecución contra aquellos que piensan diferente, que tienen visiones diferentes a las que ellos tienen, porque obviamente para el orgulloso lo que ellos piensan
es lo bueno, es lo puro, es lo santo, es lo verdadero. Todos los demás están equivocados. Y comienza una campaña para, que es como decías tú, Joel, para no tener que reconocer su condición, comienzan entonces a verse ellos mismos reflejados en otros y atacar lo que ellos mismos son en el interior. Es algo increíble. Bueno, Pablo dice que cuando hay el evangelio y hay verdadera fe, no hay lugar para el orgullo. O sea, Pablo lo dice. O sea, si tengo orgullo, no descubría el verdadero evangelio. Y es interesante porque las denominaciones se jactan por tener la verdad y eso los lleva al orgullo y resulta que no tienen la verdad del evangelio, que es la verdad esencial, y entonces se definen por un credo doctrinal. Nosotros somos los que estamos más cerca de la Biblia y tienen orgullo. Entonces perdieron el evangelio, que es lo que sustenta todas las otras verdades. Literalmente. Es una incoherencia total. Es literalmente una Babilonia. Es una confusión horrible. Y justamente Babilonia es el orgullo. Esta es la Babilonia que yo construí, que dice Nabucodonosor y se volvió loco. Totalmente. Sí, y qué bueno que mencionas sobre el evangelio, porque precisamente eso es lo que por ejemplo, en estas dos personas, tú ves que el publicano, perdón, el fariseo, lo que estaba era pendiente a sus obras. Y nosotros no estamos pendientes a nuestra obra, sino en la obra de Cristo. Correcto. Que no es tanto, el énfasis no es en lo que yo hago bien. Miren lo que yo hago. Yo creo. O lo que, exacto. No tiene nada que ver con eso. Es lo que Jesús hizo. Y mis obras van por el piso. No importa lo que yo soy. Es Cristo. Si ve algo bueno en mí reflejado, es Cristo. Punto y se acabó. Y yo creo que eso es algo que va contrario al evangelio puro, que siempre toda la gloria es a Cristo. Y vos cuando ves, por ejemplo, en una iglesia, en una comunidad, hablemos de una comunidad de creyentes, se predica el evangelio, vos vas a ver que las peleas se diluyen, ya empieza el servicio, empieza todo. Se predica el hecho de que somos los mejores y vas a ver que son comunidades religiosas contenciosas que están quién sabe más. Criticando el uno al otro. Les encanta estar juntos porque les encanta estar en esa pelea de competencia, porque termina siendo una competencia quién es más espiritual, y si no tienen esa competencia se aburren. Y así las iglesias se llenan muchas veces de gente orgullosa que está perdida en el evangelio, o sea, perdida totalmente del evangelio. O sea. Y yo creo que parte de lo que Jesús quiere enseñar justamente es esto, con esta parábola. O sea, el fariseo se creía justificado por sus propias acciones. En cambio, el publicano fue reconociendo que no había acción buena en él y que necesitaba la justificación de Dios. Y por eso él salió justificado y el otro no. Y lamentablemente yo creo que esa es la tragedia más grande del cristiano, es estar en un ambiente espiritual religioso que dice seguir a Dios, pero realmente al que estamos adorando es a nosotros mismos. Y esa es la esencia del orgullo. Jesús también termina diciendo acá, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Para mí eso es una ley del universo. O sea, es una ley que Dios estableció que pasa sí o sí. No hay manera de escapar esa ley. Siembra y cosecha. Correcto, es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué uno es orgulloso y el otro es humilde en el caso de la historia? Y bueno, esto es redundante porque uno reconoció su condición y el otro no. Vamos ahora rapidito, vamos a brincar y vamos a hablar de Moisés, pero tal vez mencionarlo rapidito. La Biblia menciona en Números 12:3 que Moisés es un hombre súper manso. O sea, tal vez el más manso de todo en su época, no sé. ¿Cómo habrán sido los otros entonces? Eso es justamente lo que quiero oír. O sea, vamos a leerlo en Números 12:3 y esto creo que lo dice... O sea, el que escribió Números. O sea, lo dice Moisés mismo. No sabemos si fue Moisés. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Números 12, 1 al 3. Moisés tomó por mujer a una cusita. ¿Ese es el que...? Sí. Entonces, sí, 12, por causa, del 1 al 3. Sí. Moisés tomó por mujer a una cusita y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Y entonces dice, Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Okay. Qué humilde. Fíjate. Imagina Moisés creyendo. Sí. Bueno, hay quienes dicen que no fue Moisés porque creyó eso mismo. Sí. Pero fíjate, se repite el mismo punto del publicano y el fariseo. Moisés, Aarón y María envidian tal vez que Moisés se casó con alguien que no era israelita. Tal vez lo envidiaban. Y comienzan a cuestionar ahora el llamado de Dios porque él se casó con una mujer
Cusita. Ujú. Y ahora dicen, habla solamente Dios a través de Moisés, no puede hablar a través de nosotros. Y comienzan a compararse. Claro. Es la raíz del orgullo. O sea, lo vamos a ver en cada caso que veamos. Donde hay orgullo, hay comparación, hay celo, hay envidia. El orgullo no existe si no tienes celo y no hay envidia. O sea, tú quitas el celo y la envidia y no tienes orgullo. Y entonces dice aquí que Moisés era, la versión mía dice, perdón, dice, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Pero interesantemente lo tiene entre paréntesis, o no sabemos si fue Moisés o no que lo escribió. Pero independientemente de esto, sin duda podemos ver en la reacción de Moisés, por lo menos en esta historia, porque tenemos otras historias que no. Pero en esta historia, Moisés está siendo acusado por sus hermanos y no comienza un debate de explicación de por qué me casé con la cusita y por qué yo sí soy el líder de Dios. No hace nada, se queda callado. Y no es que quedarte callado siempre es señal de humildad, porque Jesús mismo, que es el ejemplo máximo de humildad, mostró que hay momentos para callar, pero hay momentos para hablar. Y yo creo que eso es una característica muy, muy importante de alguien humilde. Sabe cuándo enfrentar y confrontar y cuándo quedarse callado. Y por eso pienso que aquí en esta historia Moisés mostró humildad en el sentido de que no se puso a debatir algo, seguramente tal vez porque él estaba seguro de su llamado, quién era en Dios, y de su casamiento. Vamos al otro lado, al lado de María y Aarón, y ellos comienzan a criticarlo porque se casó con alguien que ellos pensaban que no era digna. ¿Cuántos casos vemos en las iglesias modernas hoy? Y bueno, tal vez hoy no tanto, pero por lo menos cuando yo era joven, el que tú te casaras con alguien que no fuera adventista. Te podías casar con una adventista, si eras un hombre, te podías casar con una adventista que fuera la más bochinchera, la más chismosa, la que estaba totalmente hablando mal de la gente, pero era adventista. Ahora, si había una hermana pentecostal que amaba a Dios, que no chismoseaba, que era una persona que realmente mostraba con sus frutos el fruto del Espíritu, no te podías casar con alguien así porque no es de tu misma denominación. Entonces siento que es lo mismo que está haciendo María y Aarón. O sea, los cusitas por ahí eran relatives, parientes. Por ahí eran parientes segundo o tercero de los israelitas. Pero para ellos, como no era israelita, no había salido de Egipto, no pasó por nosotros, ya no es digna. Y el padre era sacerdote de Madián. Y de Dios, de Jehová. Dios, sí, de Madián. O sea, por eso hay mucha más riqueza en el texto con respecto a esto. Y aparentemente también, según lo que interpretan algunos, la esposa de Moisés era morena. No, ok, sí. Porque sí, claro. era África eso, ¿no? Y entonces, en esa época también, a pesar de que no es como ahora que es tan peyorativo el moreno, en esa época, pero los tostados eran la elite. Y los demasiado rubios eran también bárbaros, después más adelante fueron los bárbaros. Sí. O sea, los tostados eran los que tenían la propaganda. Y eso también podría haber sido un factor para segregar. Claro, ¿no? Y ahí vuelve de nuevo el mismo punto de la propaganda. Claro, y de menospreciar. Sí. Que es lo mismo que hacía el fariseo en la parábola. Ajá. Menospreciaba al que no era como él. Uh-huh. Y bueno, finalmente lo que vemos en Moisés es que Moisés no siempre fue el más humilde de toda la tierra. Y esto puede sonar, por lo menos esta es mi interpretación y puede estar equivocado. Ustedes si piensan algo diferente, por favor díganlo. Pero Moisés fue un niño diferente a todos los demás. Evidentemente sobrevivió a una masacre, uh-huh, pero milagrosamente, y es rescatado, y entonces es criado bajo la familia más poderosa de toda la tierra que se conocía en aquella época. No, y los que más... Y de los que masacraron a su familia, a sus parientes. Sí. Y en Egipto, al cuidado de Faraón, él tuvo la mejor educación, la mejor comida, la mejor ropa. O sea, todo lo tenía mejor. Y yo siento, y aquí es donde está mi interpretación, puede estar totalmente equivocado, yo siento que eso en Moisés creó un poco de orgullo. Aunque sí, leemos Hebreos 11 que dice que Moisés por la fe no quiso igualarse a la corte y se identificó con sus hermanos y demás, pero yo no sé si eso fue después del desierto o antes del desierto. No, yo creo que el desierto hizo el cambio en Moisés. ¿Verdad? Yo también. Pero la esencia de Moisés, la actitud de Moisés, porque una cosa son nuestras actitudes hacia Dios
Y Dios trabaja, y no sé si lo vas a nombrar, pero Dios va trabajando, somos todos orgullosos, y va trabajando a todos hasta que llegamos a entrar en el conocimiento de Él. Pasó con los discípulos eran unos, y Jesús les decía, ustedes están limpios por el Espíritu Santo, antes de la muerte de Él, les decía, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, hay uno que no... pero los demás están todos limpios, y sin embargo el cambio de los discípulos vino después del Calvario, que fue cuando conocieron, cuando vieron lo que era Dios en Jesús. Hasta ese momento buscaban a Jesús por una recompensa, y eso los hacía orgullosos todavía. Correcto. Y eso lo vamos a leer de eso ahora también. En vez de buscar a Jesús por lo que Jesús era por cómo Jesús los beneficiaba. Y mucha gente... Todos entramos con Dios, todos nos relacionamos por una conveniencia al principio. Nadie buscó a Dios por una cuestión de Dios, qué lindo que es Dios. No, todos lo buscamos por lo que Dios me puede dar, por la vida eterna, porque tengo un problema, porque quiero que me dé paz, porque quiero... En la medida que vamos caminando con Él, Dios nos va dando la seguridad que necesitamos por medio del conocimiento y esa relación de amor, hasta que llegue una crisis con respecto a nosotros mismos, que tenemos que empezar a creer quién es Dios realmente, y no lo que nosotros pensamos de Dios, y entender que Dios es nuestra recompensa y no lo que Dios nos da. Esto, lo que estás diciendo para mí es tremendo, porque confirma lo que dijimos ahorita, de que, y no sé, llego a esta conclusión. Para salir del orgullo es obligatorio enfrentar una crisis. Totalmente. No hay otra manera, no hay otra manera. O sea, y para mí esto muestra el Dios, quién es Dios, que usa las crisis siempre a nuestro favor. Pero siempre. En el caso de Moisés, él tuvo la crisis de que pensaba que por su propia fuerza y tal vez su entrenamiento militar podía liberar a Israel por sí mismo. Y no son crisis que nos manda Dios, son crisis que nosotros nos autoprovocamos por nuestro orgullo. Correcto. Pero Dios las usa, y por eso voy. O sea, Dios no le dijo a Moisés que matara al egipcio que estaba maltratando al israelita. Moisés lo hizo por sí solo, y esa acción lo exilió. O sea, él tuvo que irse. No fue Dios que lo llevó al desierto. Que muchas veces decimos, Dios llevó a Moisés al desierto. No, Moisés se llevó al desierto solito. Por su decisión. Por su orgullo, yo diría. Escapando. Correcto. Y en ese desierto, por su decisión, Dios usa 40 años, que eso también es otra cosa. O sea, no fueron 4 días, 4 horas que cambió de orgulloso a humilde. O sea, esto es un proceso, porque Dios tiene que hacer una transformación total de adentro hacia afuera en nosotros. 40 años para que Moisés desaprendiera todo lo de Egipto, de que no confiara en sí mismo, en sus destrezas, y que confiara en Dios, que para mí es otra señal de humildad. El que es humilde es la persona que confía no en su propia fuerza, confía en Dios. Para mí es una característica que eso mismo pasó con Jacob, ¿no? O sea, por sus malas decisiones terminó en el desierto. Y ahí fue como que comenzó Dios a trabajar, aunque ya trabajaba antes, pero a trabajar para sacar toda esa inseguridad que había en el corazón de Jacob, hasta que llega Peniel, y ahí en Peniel se quiebra y se entrega. Y fíjate, qué interesante que muchas veces, no sé si ustedes le han orado a Dios para que Dios no nos evite pasar por esos momentos. Y de parte de Dios es como que si no pasas por ese momento conmigo, vas a quedarte donde estás. Y yo quiero que tú vengas, estés a otro nivel. Y por eso a veces nos quejamos mucho de las crisis que pasamos, porque todos pasamos por crisis. Pero cuando estamos con Dios, la crisis es la oportunidad donde no solamente Dios nos va a transformar, pero para mí también es el momento donde más gloria de Dios vamos a ver. Donde más el carácter de Dios va a ser, pero, o sea, vamos a verlo sin filtro. Es en la crisis, no en la abundancia o en los momentos buenos. Muy bien, vamos entonces a cambiar el giro ahora, y vamos a hablar sobre los discípulos, que es lo que queríamos hablar ahora. Los discípulos tienen un problema de orgullo, pero tremendo. Y aún después de estar caminando con Jesús 3 años y medio, todavía siguen peleando por quién va a ser el mayor. Vamos a leer algunos textos. Sammy, búscate Marcos 9, 33 al 34. Joel, búscate Mateo 18, 1 al 4. Y yo termino con Mateo 20. Estos son 3 lugares en los evangelios donde claramente habla de este problema de orgullo, de superioridad que había entre los discípulos, aún cuando estaban caminando con Jesús. Marcos 9, 33 al 34. Llegaron a Cafarnaúm, y cuando ya estaba en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados.
porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Fíjate que interesante. ¿Quién es el más importante? Eso es el orgullo. Y lo más chocante de todo, que me imagino que fue la vergüenza del mundo, ellos pensando que Jesús no había escuchado nada, y Jesús los tira al medio y le dice, ¿qué ustedes venían hablando? ¿Ah? Están hablando. Condenado. Oye, Mateo 18, no el 4. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa parábola no la entiendo, y no para meternos en este rabbit hole, como decimos en inglés. Pero Jesús como que da a entender que los niños son humildes, pero hay niños que son súper orgullosos. Entonces no entiendo cuando Jesús compara el que no sea como este niño humilde, capaz que era ese niño específicamente, no sé, como que no. Porque para mí hay cosas que los niños tienen que son, no todos. Yo creo que Pablo también habla acerca de eso, que dice, obviamente no, dice, hay ciertos aspectos, no me acuerdo, tengo que buscar el versículo, después lo buscamos para que veas cómo Pablo habla, porque dice, no todos los niños es lo que estamos hablando. Sí, porque hay niños que... igual, yo tengo una chiquita y fíjate, es un desastre y que no hay que enseñarle a pecar para que ella peque. Pero sí creo que hay algo lindo porque de repente tú ves como ellas se les olvidan las cosas, se aman, ellas pueden estar y del momento pueden estar separadas por una hora y cuando se ven es como la alegría más grande del mundo. Entonces hay ese tipo de inocencia es lo que se refiere. Y son confiados. O sea, tienen una... Si se han criado en un ambiente donde hay amor, tienden a creer y a confiar. Todo lo que le dicen, o sea, todo. Que justamente es una característica de una persona humilde, como mencionamos ahorita, en el que no confía en sí misma, confía en Dios. Y yo creo que también algo que los niños tienen, que tú mencionaste, a los niños no les cuesta, obviamente no estamos generalizando, pero al niño no le cuesta tanto perdonar. No. Y yo creo que la humildad, la persona humilde, esa es otra característica. Claro, entre más orgullo tú tienes, más difícil es perdonar. Hay por ahí alguien muy famoso en el mundo que dice que nunca tuvo que pedirle perdón a Dios porque nunca ha hecho nada malo. Entonces eso ya te muestra realmente lo que hay en el corazón. Sin entrar en política, no estamos hablando. Entonces en Mateo 20 al 28 hay otra historia interesante que dice, entonces la mujer, la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Y Jesús le preguntó, ¿cuál es tu petición? Y la mujer le dijo, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor, a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso? Entonces les dice a Santiago, a Juan, le dice, ¿acaso pueden ustedes beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. O sea, ellos estaban ahí como que, claro que sí. Y Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Imagínate. Ahí comenzó, o sea, porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo no puede permitir que alguien esté en una posición mejor que yo. De paso, esto lo cuento en una charla que doy en los Edos. Escuché a Whitney Phipps, que es un cantante adventista muy famoso, que fue director del Departamento de Libertad Religiosa de la Conferencia General por algunos años. Él cuenta, personalmente contó en un sermón que está en YouTube, usted lo puede ver, donde cuando él le da en esa posición la Conferencia General, él las primeras semanas, viste, está yendo allá. ¿Dónde es que está la Conferencia General? ¿En Virginia? En Maryland. En Maryland, aquí en Estados Unidos. Y un día está entrando, viste, él es bastante nuevo, entra al elevador y entra otra persona, director de un departamento, una persona, dice él en el sermón, no dice el nombre, pero dice una persona muy conocida, de mucha influencia. Y, buenos días. Y cuando se cierra el elevador, esa persona que entró, se le mira y le dice, tú no mereces estar en la Conferencia General y yo voy a hacer todo lo posible para que a ti te saquen. María, qué bonito. Así. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el orgullo. El orgullo no puede permitir que la persona que tú consideras menor, que tú menosprecias, esté en una posición más alta que tú. Y aquí los discípulos, cuando escucharon que Juan y Santiago, posiblemente, porque ellos no saben lo que Jesús le había dicho, que van a estar uno a su derecha y uno a su izquierda. Imposible.
Y me imagino que ahí comenzaron a sacar todos los trapitos al sol de Santiago y Juan. Diciendo, se están adelantando. Diantre. Sí. Con que ahora yo verme. Sí. No, yo no había pensado en esa de mandar a mami para que le hablara de Jesús. Entonces sigue diciendo en el versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Para mí aquí Jesús ya está obviamente plantando el principio de cómo viene la verdadera humildad. Y obviamente no es algo que yo genero, porque ahora no es que voy a empezar a hacer actos de servicios para ser humilde. No es así. Es algo que viene del espíritu, como mencioné ya anteriormente, pero no sé si decir difícil, porque hay muchas personas orgullosas que son súper servidoras. No, lo que pasa es que no pasa. El orgullo es la desconexión con Dios. Por eso el fariseo oraba consigo mismo. Él pensaba que estaba relacionado con Dios. Entonces yo puedo hacer actos de servicio, pero no estoy conectado y no conozco a Dios todavía. O sea, y eso no quiere decir que estoy perdido, porque Jesús trabajó con los discípulos que eran orgullosos, y trabaja con todos nosotros para que en vez de seguir afirmándonos en el orgullo, vayamos camino hacia la vida de Él. Que al final eso, porque lo que tenemos que lograr es que Cristo viva en nosotros, no es ni esforzarnos por ser humilde, porque no lo vamos, justamente el esforzarse por ser humilde es un acto de orgullo. Correcto, sí. O sea, sí, porque estoy tratando de ser por mí mismo, no estoy reconociendo que no puedo. Exacto. Mira qué humilde soy. Sí. Entonces, el reconocimiento y el rendirse para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, ese es el objetivo de Dios. Correcto. Y mientras tanto estamos en esa lucha todos, que todavía no hemos llegado. Una cosa es estar convertido y otra cosa es estar entregado. No todo el que está convertido está entregado. Antes de terminar con el ejemplo de Jesús de humildad, hago esta pregunta. ¿Se ofende Dios por nuestro orgullo? Dios no se ofende, porque ofenderse es de alguien inseguro. ¿Verdad? El orgulloso es el que se ofende. Correcto. Y por eso yo también quería traerlo, porque por ahí en la lección mencionaba algo de que no hay nada que ofenda más a Dios que nuestro orgullo. Pero para mí, y de nuevo, puede ser la definición que le damos hoy a ofensa. La ofensa conlleva, o sea, y la definición de ofendido es eso, es sentir que te hicieron una injusticia, o sea, que es sentirte mal por algo, y a la raíz de todo, como dice Joel, la ofensa es inseguridad. Eso no significa que no te puedes sentir mal si te hicieron algo malo, pero sentirte ofendido, me siento ofendido porque vine a la iglesia y nadie me dijo feliz sábado. Sí. Es totalmente seguro, estás buscando reconocimiento. Exacto, estás buscando que te reconozcan. Por eso la baja autoestima es orgullo. Correcto. Y por eso dicen que las personas ofendidizas no pueden ir a un partido de fútbol americano, porque cada vez que se juntan así en la pelota piensan que están hablando mal de ellos. Entonces, Cuando van al joro la idea a darle estrategia. Tiene que estar hablando. Sí, es que es verdad. O sea, piensan que todo el mundo los mira, que todo el mundo está hablando mal de ellos, que todo el mundo está pendiente, y eso o puede ser una por una prepotencia, que piensan que son el centro, o otra por una baja autoestima. Y la baja autoestima es no creer lo que Dios dice de mí. Correcto. Porque a veces escuchamos en las iglesias que dicen, nosotros sin Dios no valemos nada. En ningún lado de la Biblia dice que nosotros sin Dios no valemos nada. Es más, sin Dios valemos tanto que Dios dio su vida con nosotros. Sí. Lo que sí somos miserables sin Dios, o sea, tenemos actitudes, pero el valor nunca lo perdemos, porque todos hemos venido de Dios. Exacto. Y lo que es de Dios no pierde valor. Muy bien, entonces vamos a terminar en los 2 minutos que me quedan. A Jesús, el ejemplo de humildad. ¿Por qué Jesús es el ejemplo de humildad? Basado en todo lo que hemos hablado y lo que hemos visto en la Biblia. Porque Jesús estaba seguro de quién era. Porque tenía una relación con el Padre. Porque lo escuchó del Padre y lo creyó. O sea, cuando en el bautismo él dijo, este es mi hijo amado que tengo contentamiento, Jesús lo creyó y por eso logró, y esto tal vez puede ser algo, pero la razón por la cual Jesús venció las tentaciones en el desierto no es porque conocía la Escritura, como tal vez nos han enseñado, aunque eso es muy bueno y muy valorado, es porque Jesús creyó lo que escuchó del Padre, porque las tentaciones eran que dudara de su identidad. Esa era la tentación.
Y es nuestra tentación. Y es nuestra tentación también hoy. Y por eso Jesús es el ejemplo máximo de humildad, porque él creyó en lo que Dios había dicho de quién era él y vivía una vida de total sumisión a Dios. Y esa es otra palabra que no nos gusta escuchar porque tiene una connotación muy negativa. Sumisión significa que la gente va a abusar de mí y que me va a coger como mapo de casa. No, esa es la sumisión del reino del mundo. Pero la sumisión del reino de Dios está ligada a la humildad y es un reconocimiento de que yo no puedo hacer nada solo. Es solo Dios que obra a mí. Y Jesús lo dijo. Vamos a Mateo 11. ¿Mateo 11 era? Ay, ojalá sea Mateo 11. Mateo 11, 28 al 30. No, ese no es. Juan 5:30. Juan 5:30, perdónenme. ¿Es Juan 5:30? Espero que sí. Dice, sí, Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. Fíjate. Porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. O sea, Jesús no tiene ningún problema en reconocer, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace menos Mesías, eso no lo hace menos Salvador, al contrario. Eso lo hace justamente el contraste de orgullo y humildad. Si contrastamos ahora la descripción de Lucifer con Dios, es que Satanás quería ser primero aplastando a todos para él poder llegar al arriba. O sea, él quería subir y terminó bajando. Jesús bajó y terminó subiendo. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Y justamente aquí lo que Jesús está diciendo, y yo creo que parte también de humildad es eso, es reconocer, yo no puedo, dependo de Dios 100% todo el tiempo. Y por eso vamos a terminar con Filipenses capítulo 2, que para mí es por excelencia la definición de por qué Jesús es el galardonador de humildad. Filipenses 2, 5 al 11. Perdón. Sí, Filipenses 2, 5 al 11. Es que estoy en Efesios. Filipenses 2. ¿Dije Filipenses 5 al 11, sí. ¿Eso es 5 al 11? Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, y por eso Jesús lo es. O sea, Jesús decidió, teniendo todo, literalmente Jesús tenía todas las cualidades para menospreciar a todo el mundo y decir, yo soy aquí, como decimos en Puerto Rico, el papá de los pollitos, yo soy el más grande. Pero no, él no consideró eso como algo a que referrarse, sino que se humilla, sometiéndose a la voluntad, o sea, a su misma voluntad, porque él es Dios y era del Padre, se humilla y se hace hombre, o sea, y cuando baja, y por eso Jesús lo enseñó al principio, es que el que quiere ser... Se ensalza, Dios lo... Se verá humillado, el que se humilla será ensalzado. Es una ley de la vida. Tú te humillas, o sea, consideras a otros más importantes que tú, que para mí es lo que Jesús está haciendo aquí. No es que se humilla de que, ay, yo voy a ser la víctima, porque a veces hay gente que dice, humillarse es hacerse la víctima. No, Jesús no se hizo la víctima. Jesús se humilló. Conscientemente lo hizo por amor. Correcto, porque nos consideró a nosotros primero que Él. Y no solamente eso, que nos entrega, que entregó todo. ¿Sabes? Esto no simplemente fue, ok, aquí estoy yo, estoy victorioso y punto. Sino es que ahora Él comparte esa victoria, la comparte a todo. Claro. Y eso No para mí es lindo, que no es como que simplemente, que yo creo que alguien humilde también no está pensando en que cuando hace algo, no está pensando en para yo llevarme la gloria, sino por el bien de todo, del colectivo. Yo creo que es algo también que... Entonces termino con esta pregunta. ¿Cómo entonces podemos ser personas humildes y matar el orgullo en nosotros? Reconociendo siendo a Dios. El espíritu. Siendo Dios. O sea, necesitamos, Gálatas justo 5 nos dice que el fruto del espíritu es humildad. O sea, el espíritu nos da humildad o nos hace humildes. Y la humildad es seguridad. O sea, no hay persona más segura que la persona humilde, porque encontró su seguridad en donde tiene que estar, descubriendo su identidad en Cristo. O sea, cuando nosotros descubrimos nuestra identidad en Cristo, nos hace seguros.
y no nos hace apocados, nos hace firmes, no nos hace violentos, nos hace claros. Y eso a veces la gente hasta confunde la humildad, la verdadera humildad la confunde con orgullo. Totalmente. Porque el orgulloso, cuando ve que el humilde es más seguro que él, dice, este es un orgulloso. Y bueno, terminamos nuestro programa y simplemente quiero decirte que la única solución para el orgullo es una entrega total al Espíritu Santo, una entrega total a Dios. Pídele hoy a Dios. Si sientes que estás luchando con orgullo, que te transforme, que te cambie ese corazón de piedra, ponga un corazón de carne lleno de su espíritu, y así es la única manera en que podremos ser personas humildes y no orgullosas. Que Dios te bendiga.